El proyecto Judas se llama la enseñanza, ¿no? Pero yo empecé con otros títulos, ¿no? En la primera sesión estábamos explorando quién es Judas y decíamos, aunque la mayoría de gente conoce a Judas porque él fue el traidor, el que traicionó a Jesús, vimos que eso no era de hecho toda su vida. Exploramos un poco lo que la Biblia enseñaba acerca de él y aprendimos un par de cosas, ¿verdad? La primera es que las pequeñas zorras se echan a perder las viñas. Judas tenía un pequeño pecadito. Él caminaba con Jesús, conocía a Jesús, compartía con Jesús, era uno de los 12 discípulos, pero había un pedacito, un área de su vida que él no quería entregar, ¿no? Él siempre le metía, peñiscaba ahí la ofrenda, ¿no? Y cada día sistemáticamente le iba sacando moneditas de esa ofrenda para la gaseosa, mucho calor, qué sé yo. Y la cosa es de que él esa área no la quería entregar. Y sin darse cuenta, ese pequeño hábito, ese pequeño pecado oculto que nadie más veía, finalmente, al final de la vida de Judas, se había convertido en un tremendo problema que terminó sucediendo en que esto que era la codicia lo dominó al punto de que él fue capaz de entregar al maestro en manos de sus enemigos, ¿no? La segunda cosa que aprendimos ese día fue que las apariencias engañan, ¿no? Y decíamos, Judas aparentaba tan bien que inclusive sus más cercanos amigos no fueron capaces. Cristo en 3 ocasiones quiso poner en evidencia, o por lo menos dio pistas de que alguien lo iba a traicionar, y en 3 ocasiones la gente más cercana no pudo reconocer que Judas era el traidor. Entonces él aparentaba también. Y yo conectaba esto con este versículo en Mateo, ¿no? Jesús está hablando con sus discípulos y les decía, ¿saben qué? En aquel día, en ese día, cuando todos le demos la cara al Señor, cuando miremos rostro a rostro al Señor Jesucristo, vamos a decir, Señor, íbamos a la iglesia, cantábamos, predicábamos, tocábamos la guitarra, profetizábamos, y Él nos va a responder, nunca os conocí, hacedores de maldad, apártense de mí, nunca les conocí. Y entonces decíamos, podemos tener la confesión verbal correcta, podemos sabernos los versículos de memoria, todas las canciones, podemos estar parados aquí 9 de la mañana, 9:30, y aún así llegar a ese día delante del trono de Dios y pasar la vergüenza más grande de la vida, pero más que la vergüenza, el dolor más grande de la vida, porque ahí estaremos conscientes de que habremos sido condenados eternamente porque fuimos cristianos hipócritas como Judas, ¿no? Y terminamos esa sesión cuestionándonos, ¿quién es Judas? Y probablemente la respuesta es, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? ¿No? Pero terminamos también con una esperanza, porque decíamos que Judas Iscariote, el apellido de él en hebreo se pronuncia Ish Sicariot, y este apellido nos daba muchas pistas al respecto de la hermosa gracia de Dios, porque Ish en hebreo significa hombre y Sicariot viene de la palabra sicario. Entonces decíamos que tenemos muy buenas razones para creer que Judas era un sicario y que aún así, aún siendo un hombre con manos derramadoras de sangre, la gracia de Dios estaba allí para con él, ¿no? Esa era la buena noticia, que no hay pecado tan grande que la gracia de Dios no puede alcanzar. Pero la mala noticia es que al final del camino quien toma la decisión eres tú y soy yo. Y de malas para Judas, porque Judas decidió darle la espalda a Jesucristo. Y ya sabemos cómo terminó la historia, ¿no? En la segunda sesión veíamos que aunque la primera sesión nos dejó así como medio tristes, porque decíamos, Señor, ¿seré yo? ¿Seré yo? En la segunda sesión vimos que por la fe en Cristo Jesús, nosotros podemos decirle a ese Judas que tenemos dentro a veces, adiós Judas, tú no me dominas. Ese espíritu de Judas, ese espíritu de hipocresía, ese espíritu de traición, ese espíritu de pecados ocultos, ese espíritu de hábitos escondidos que no queremos entregarle al Señor, podríamos decirle que bye bye, ¿no es cierto? Adiós. Y decíamos que por la fe en Cristo hemos sido justificados. Aunque tú hayas pecado, la Biblia dice que tú eres justificado, y justificado no es lo mismo que justo. No se espera que seas perfecto, lo que se espera es que estés luchando contra tu pecado, pero además gracias a Dios que Él nos ha declarado justos. O sea, es como que el Señor tuviera ahí un registro legal y Él haya quitado todo tu pecado y Él haya puesto ahí los actos perfectos y justos de Cristo a favor tuyo. Después decíamos que no solamente hemos sido justificados por la fe también hemos sido hechos hijos. No, hijos, hemos sido invitados a la familia de Dios. Y esto es algo increíble porque el creador de todo el universo, de todo lo que existe, Él abre su boca y 1000 soles vienen a existencia. Él abre su boca y millones de estrellas vienen a existencia. Y ese que lo creó todo es tu papá. Y decíamos, me encanta esta figura, ¿no? Que dice, ¿quién es el único que puede despertar a un rey poderoso y temible a las 3 de la mañana para pedirle un vaso de agua? Ese es su hijo. Y ese eres tú. Has sido llamado a ser el hijo de Dios. Amén.
Ah, y la tercera cosa que decíamos en la segunda sesión fue que además hemos sido revestidos de Cristo por la fe. El poder del Espíritu Santo vive adentro tuyo. Todo el poder del Señor Jesucristo vive adentro tuyo. Y por lo tanto, tú puedes decirle al pecado adiós, a Judas adiós. Y puedes iniciar una nueva vida. Por eso la palabra dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas hechas nuevas. Amén. Y eso lo vimos en la segunda sesión. Y yo me he mandado una introducción como de 5 minutos para ver si mis diapositivas cargan, y hoy día mi internet me ha traicionado. Mi internet es Judas hoy. Entonces todavía voy a tener que predicar de memoria más o menos. Bueno, vamos a ver. El día de hoy vamos a hacer algo especial, porque ya dijimos en la primera sesión, terminamos pensando que nosotros éramos Judas, ¿no? En la segunda sesión nos dimos cuenta que sí éramos Judas, pero que podíamos dejar de serlo. Pero en esta tercera sesión quiero hablar de esa persona que es Judas para ti más bien. O sea, por la misericordia de Dios nosotros podemos crucificar a ese Judas. Podemos decirle adiós. Pero aunque el Señor Jesucristo puede hacer la obra en tu corazón, lo que no puede ocurrir es que nosotros tengamos control sobre la gente que nos rodea. ¿Cuántas personas tienen a alguien así como Judas? Una persona en quien tú confiabas y te decepcionó, o te traicionó, o te trató mal. Muchas veces la persona que se supone que debía cuidarnos, que debía amarnos, es la que más daño nos hace. ¿Cuántos hemos tenido a alguien así en la vida? Levante la mano si has tenido uno así. Todos hemos tenido uno así. Y si todavía no has tenido uno así, espera tantito que ya te va a tocar. Pero todos hemos tenido uno así o vamos a tener uno así. ¿Ok? Entonces quiero que pienses un poco en esta persona. ¿Quién es? Pues algunos tienen uno, otros tienen dos, otros tienen como 15 Judas ahí, ¿no? Yo estaba viendo en Facebook un dicho que dice: cuando crecí, o mejor dicho, cuando fui creciendo, me di cuenta que no eran mis enemigos de los que debía preocuparme. Y es que ocurre así, a veces la gente más cercana a uno, la que uno más ama, es la que te termina lastimando más, ¿no? Y esa es la figura de Judas. Judas era del círculo cercano de Cristo. La Biblia dice que Cristo tenía diferentes círculos sociales. El primer círculo eran las multitudes, él lo seguían miles. Miles lo rodeaban. Por la razón que sea, unos porque encontraban en él alimento, otros porque encontraban en él un milagro, otros porque encontraban en él una palabra de sabiduría, le decían maestro, pero él lo seguían miles. Ese era su primer círculo, el círculo más externo. Pero luego había un círculo más pequeño, que eran los 70. La Biblia dice que habían 70 personas que eran algo así como la iglesia. La primera iglesia, los que lo seguían a Cristo, ¿no? Los más cercanos, los más fieles. Esos miles, algunos venían, otros iban, la mayoría estaba ahí por interés. Pero luego los 70 eran otra cosa, ¿no? Los 70 ya lo seguían porque creían que lo que él estaba diciendo tenía algún sentido. Pero dentro de esos 70 había un círculo todavía más íntimo, que era el círculo de los 12, ¿no? Y en ese círculo estaba Judas. Muchas veces la persona que más cerca está a ti es la que probablemente más daño te hace. Entonces me gustaría que pensamos en esta persona. Si tienes algún lapicero y un papel, apunta ahí su nombre. Vamos a orar, vamos a hacer una oración el día de hoy por estas personas. Si tienes tu teléfono, apunta el nombre ahí en tus notas, ¿no? No sé si cómo es tu teléfono, el mío tiene como una cuestión donde uno puede poner notas, ¿no? Entonces ahí apunta el nombre de esta persona, 1, 2, 3 o 10 personas, las que te hayan venido en la cabeza. Mientras tanto, vamos a enseñar el día de hoy lo que he titulado el proyecto Judas, ¿ok? Y ahora sí va a tocar predicar de memoria, literal. Tic, 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 tic. Amén. Bueno, la Biblia es muchas cosas. Es una biblioteca de 66 libros, es un compendio de sabiduría, es la palabra de Dios. La Biblia es muchas cosas. Pero el día en que los fariseos le pidieron a Jesús resumir la ley de Dios, él habló acerca de algo. Él nos dejó ver que la Biblia era un libro que nos enseñaba acerca de ¿qué? ¿Quién sabe? ¿Acerca de qué? De relaciones. De relaciones. La Biblia es un libro que habla acerca de nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo, con las personas. Ahora, el asunto es que, aunque es un libro que habla acerca de relaciones, es un libro que cuando te va enseñando acerca de relaciones, es muy distinto a todo lo que el mundo nos enseña.
Por ejemplo, cuando habla acerca de nuestra relación para con Dios, ¿no? Y por eso me da tanta risa cuando algunos ateos dicen, los cristianos se han robado, han copiado su Dios de otras deidades más antiguas. La verdad es que esto no tiene más absurdo que eso, porque el Dios de los cristianos es algo que no se le parece absolutamente a nada, ¿no? Por ejemplo, los griegos tenían sus dioses. Ellos mismos conformaban sus dioses, hacían esculturas. Y han visto cuando uno dice, no quiero tener el cuerpo de Dios griego. Los griegos, aparte de entrenar la mente, entrenaban el cuerpo. Ellos iban no me acuerdo cómo le llamaban a la... No. Ellos también iban al gimnasio, pero también iban a educarse en un lugar... No. La hora era donde iban a discutir cosas, pero no era la universidad. Tenía un nombre que ahora moderno no lo reconoce, me olvidé. ¿Cuál? No. Hay un nombre que hasta hoy lo usamos, pero me olvidé. Pero no, la cosa es que los griegos apreciaban el desarrollo mental y el desarrollo físico. Y entonces cuando ellos querían describir a sus dioses, los describían como ellos eran, fornidos, con poca grasa en el cuerpo y demás. No, pero además le ponían características a los dioses. Habían algunos dioses que eran enojados, otros dioses que eran lujuriosos, y la cosa es que los dioses que inventaron ellos eran dioses que se conformaban a la idea que ellos tenían de la deidad. Pero el Dios de los cristianos era algo totalmente distinto. Dios no se parece en nada a lo que el hombre puede imaginar, ¿no? Y es tan contracultural esto. Y lo mismo ocurre con las relaciones para con el prójimo, ¿no? Culturalmente, si alguien viene y te pega un golpe, lo más normal es que por lo menos tú te defiendas. Y si sabes algo de defensa personal, o si eres así medio asado, entonces tú le vas a responder. Es normal, sobre todo aquí en Lima. Si estás manejando un carro o una moto, ya sabes que a la hora del tráfico es totalmente natural que él te recuerde a un familiar y tú le devuelves también, ¿no? Entonces, culturalmente se espera eso, es lo justo, ¿no? Pero cuando uno va a la Biblia, uno encuentra algo totalmente distinto. Déjenme leerles Mateo capítulo 5, verso 44, dice la Biblia. Jesús está enseñando acerca de cómo debería ser nuestra relación con el prójimo, ¿no? Y él dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen. En pocas palabras, a ese Judas, a ese que te hace tanto daño, a ese que tú confiaste y traicionó tu confianza, a ese que se esperaba que te cuidara, que te protegiera y más bien te atacó, te lastimó, a ese hay que amar, hay que bendecir, hay que hacerle el bien y hay que orar por él. Y el asunto es que el cristianismo es contracultural. Mientras que la cultura te dice defiéndete, ataca, devuelve el doble. Es más, hay algunos dichos, ¿no?, que dicen el que pega primero pega dos veces, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y cosas por el estilo. Pero el cristianismo es algo totalmente distinto, ¿no? Te está diciendo, si te hace daño, tú bendícele. Si te traiciona, tú ora por él. Si él habla mal de ti a tus espaldas, tú eres cristiano, entonces tú hablas bien de él. Y esto es algo tan loco. Sin embargo, el cristianismo tiene el particular mandamiento de actuar distinto a la cultura. Nosotros, si somos creyentes, mira, si tú estás aquí y solamente simpatizas con las canciones, por ahí con la palabra, pero no eres creyente, no pasa nada. Pero si tú eres cristiano, tú tienes el mandamiento de actuar distinto. Tienes el mandamiento de bendecir a Judas, no te voy a decir que lo abraces, porque a veces de repente lo abrazas y te clava por la espalda, pero por lo menos de orar por él, de bendecirle, de no responder como alguien del mundo respondería. Tenemos este mandamiento y el punto es que el proyecto Judas es un ejercicio bíblico para poner en práctica este mandato. Y el día de hoy voy a hacer algo bien distinto, porque lo que vamos a hacer es un proyecto que vamos a desarrollar durante la semana, ¿ok? Todos los que son cristianos están obligados a desarrollar este proyecto. Los demás lo hacen si quieren, es opcional. Para los que no son cristianos es opcional, pero para aquel cristiano está obligado a hacerlo. Por eso se llama el proyecto Judas. Y el asunto es que vamos a poner en práctica ese mandamiento de amar, de bendecir, de tratar bien y de orar por esa persona en la que pensaste hace 5 minutos. Vuelve a pensar en ese nombre que empezó a dar vueltas en tu mente cuando estábamos hablando de Judas, de esta persona cercana a ti que te lastima, que te trata mal, que te decepciona, que te traiciona, que te hace daño.
pensaste por lo menos en 1, 2 o 3 nombres. A esta persona es a la persona a la que vamos a amar, a bendecir, a orar por ellos, a tratarlos bien. ¿Amén? Ahora, Jesucristo nos dejó algunos ejemplos acerca de esto. Y el primer ejemplo tiene que ver con responder. Uno no se va a quedar callado, pero no vamos a responder como lo hace el mundo. Vamos a responder con el espíritu correcto. Entonces, es la primera cosa que quiero enseñar el día de hoy. Y la Biblia dice en Mateo 26:47, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos. Ya están caminando por la noche. Jesús ya está a punto de ser entregado. Y lo que la Biblia dice es que Judas se acerca con un montón de personas con palos y con espadas, ¿no? Parece que le tenían temor a Jesús, no sé, ¿no? De parte de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba, o sea, Judas, les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve, maestro. Ahora, en la Biblia no hay una frase más hipócrita que esta, porque Judas, sabiendo que ya lo va a entregar, viene y le dice, salve, maestro. Como que le hace un saludo que solamente recibían aquellos que tenían que ser honrados. Y le dice, maestro, ¿no? Y mira cómo responde Jesús, dice, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja, ¿no? A Malco. Ahora, el asunto es este. Están por la noche, Jesús y los discípulos, y viene Judas y lo va a entregar. Y lo traiciona de la manera más vil, más hipócrita. Salve, maestro, y le da un beso, ¿no? Y vemos dos reacciones distintas. Y yo voy a empezar por la segunda, que acá no se menciona, pero que en el Evangelio de Lucas ya sabemos que es Pedro de quien se está hablando. Dice la Biblia que Pedro, cuando ve esta traición tan sucia, tan baja, tan dolorosa del amigo de Jesús, lo que él hace, saca su espada y ¡fua! Ahora, yo no creo que Pedro estaba apuntando a la oreja, yo creo que Pedro estaba apuntando a la cabeza, ¿no? Pero seguro que Malco tenía más o menos como sentido arácnido y cuando sintió la espada, ¡flu! Y ¡fu! Le sacó la oreja, ¿no? Ahora, ¿la reacción de Pedro fue justa o fue injusta? La reacción de Pedro fue justa. Estaban entregando a su maestro. Y Pedro sabía lo que le ocurría a la persona que era capturada bajo el dominio romano. Pedro sabía lo que le esperaba a su maestro porque ya se la tenían jurada, porque no era la primera vez, porque Jesús ya les había advertido que lo que le esperaba a él pronto sería la muerte. No solo por eso, sino porque además quienes venían no eran un par de sacerdotes a pedir por favor que Jesucristo vaya a comparecer delante de las autoridades. Dice la Biblia que había una turba grande de personas y todos con palos y espadas. Lo que Pedro hizo simplemente fue responder, fue defenderse. Uno diría, es lo que culturalmente se esperaría de alguien que está siendo atacado, está actuando en defensa propia. Esa fue la reacción de Pedro. Pero mira cómo contrasta la reacción de Jesús a la reacción de Pedro. Jesús podía haber, mira, ni siquiera tenía que haber dicho nada. Él podría haber pensado en traer millones de ángeles en ese momento y todos los que ahí estaban parados no estarían respirando más. Pero el maestro actuó de una manera distinta. Él dijo, amigo. Así lo trató Judas. Amigo, ¿a qué vienes? Ahora, a mí, yo ya he dicho esto en más de una ocasión, pero lo voy a volver a decir. ¿Cuántos saben que cada vez que Jesús hace una pregunta, Él ya sabe la respuesta? Cada vez que Jesús hace una pregunta, Él ya sabe la respuesta. Jesús no le estaba preguntando esto a Judas porque quería saber a qué venía. Yo creo que Jesús estaba preguntándole esto a Judas porque quería confrontar el corazón de su ex discípulo, ahora traidor, con la verdad de lo que estaba ocurriendo. Él estaba entregando al Hijo de Dios. Y nuevamente vemos dos reacciones.
una que es la que aparentemente es justa. Uno se está defendiendo, uno simplemente está reaccionando, uno simplemente está actuando conforme se esperaría que ocurrieran las cosas. Pero Jesús viene y sale con algo totalmente inesperado. Él sabe que lo van a prender, él sabe que lo van a apresar y sabe que lo van a crucificar, él sabe que va a sufrir. Y aún así le dice, amigo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces, la Biblia nos enseña a responder con el espíritu correcto. Y yo he puesto ahí una lámina de una escena que estoy seguro que todo el mundo sabe aquí de qué pasó ahí, ¿no? ¿Se acuerdan que Chris Rock, el muchacho que está recibiendo el golpe, le hizo una fea broma a la esposa de Will Smith y Will Smith subió y ¡pling! Le metió un cariñito en el rostro, ¿no? Ahora, el asunto es que la Biblia nos enseña que cuando viene alguien y nos abofetea, Jesús ¿a qué nos insta? No nos insta a responder, nos insta a poner también la otra mejilla. Ahora, poner la otra mejilla no quiere decir que si alguien te está pegando, tú le vas y le dices, pégame más, pégame más. Lo que quiere decir es que le respondas con el espíritu contrario, que le respondas con el espíritu correcto. Que si alguien te habla mal, tú le hables bien. Que si alguien te levanta la voz, tú hables con calma. Que si alguien te decepciona, tú te mantengas fiel con esa amistad, con esta persona. Que si alguien habla mal de ti, que tú hables bien de él. Que si alguien te maldice, que tú en silencio, en tu casa, en tu habitación, ores para bendecirlo. De eso trata esta enseñanza, de responder con el espíritu correcto. ¿Ok? Segunda cosa que aprendemos acerca de esta situación entre Judas y entre Jesús, y es que tenemos que aprender a extender la gracia de Dios. Nos vamos unos versículos más atrás, en el mismo capítulo 26 de Mateo, y dice la Biblia, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Ahora, Jesús no dijo esto para avergonzar a Judas. Jesús no dijo esto para culpar a Judas, porque él, como el Hijo de Dios omnisciente, 100% hombre, pero 100% Dios, mientras estuvo en la tierra, sabía que nadie iba a ubicar a Judas. Es más, él lo dijo de esa forma porque todos los discípulos estaban metiendo la mano ahí a la mesa. Ese día estaban reunidos los 12, cenando con él. El asunto es que Jesús señaló de esta forma para darle una oportunidad a Judas a que se arrepintiera. Jesús dijo esto de tal manera que ninguno en esa mesa supiera que Judas era, porque si no le caían todos encima, ¿no? Pero Jesús lo dijo de tal manera que lo que ocurrió es que nadie se dio cuenta. Y ahí estaba Jesús, estaban los 12, seguramente había gente sirviendo las mesas, sirviendo las bebidas, pero esa noche, creo yo, el único que estaba en la mente de Jesucristo era Judas. Entonces Jesús habló de tal forma que el único que entendió lo que ocurrió fue Judas. Por eso que la Biblia dice que después de esto Judas salió, se fue, ¿no? Y si Jesús lo hizo así nuevamente, repito, creo que es para haberle dado la oportunidad a Judas de que se arrepintiera. Nuevamente, lo que podemos aprender de esta enseñanza es el hecho de que tenemos que extender la gracia de Dios. Nosotros como cristianos tenemos que aprender que vivimos en una dimensión distinta. Tú no vives en la dimensión de la cultura en donde respondes mal por mal. Tú no vives en la dimensión de esta cultura en donde si uno te mete un puñete tú le metes dos. Vivimos en una dimensión distinta, en una dimensión de gracia. Ahora, esto es difícil. Me imagino que más para los hombres que andamos con la testosterona revoloteada, ¿no? Para mí es difícil, pero tenemos que aprender que nosotros como creyentes estamos viviendo en una dimensión distinta en donde no le damos a la gente lo que se merece. Mucha gente se merece una buena golpiza. Yo le digo a mi esposa, de broma en broma, ¿no? Le digo, si yo me quedo, el día del rapto me quedo, ¿no? El Señor, te vas tú, se van las niñas en el rapto, yo me quedo, yo, ahí sí me compro mi bazooka y les tiro y hago esto, el otro, porque estoy enojado, porque a uno le enojan las injusticias que ocurren en el mundo.
Pero la verdad es que estamos llamados a extender la gracia de Dios y no a darle a la gente su merecido, sino a darle lo que ellos no se merecen, porque la gracia es eso, es cuando tú recibes algo que no te mereces, algo por lo cual no has luchado, algo que tú no te has ganado, y eso es lo que recibes, eso es la gracia. Y nosotros somos portadores de la gracia de Dios, tenemos que aprender a repartir la gracia de Dios. Amén. Y con estas dos reflexiones, yo quiero invitarles a leer conmigo Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21, y vamos terminando con esto. Dice la Biblia, escucha esto, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para que sigáis sus pisadas. Escucha una cosa, mira, me llama la atención este versículo porque aquí entendemos que Jesús murió, sufrió, y a toda la iglesia le encanta escuchar, y no me refiero a nuevos comienzos, me refiero a la iglesia a nivel mundial. A la iglesia a nivel mundial le encanta que le digan: Cristo murió y resucitó porque te ama, porque tú eres lo máximo, porque te quiere perdonar, porque te quiere dar vida eterna. Y todo eso es correcto, pero la parte que se nos olvida es que Él sufrió también para dejarnos ejemplo. Porque extender la gracia de Dios, porque responder con el espíritu correcto, porque tratar bien al Judas, que es un pedazo de todas las palabras malas, ahí les ponemos un pitido, ¿no? Pero tratarlos bien, orar por ellos, bendecirlos, eso no es fácil. A uno le causa sufrimiento perdonar, a uno le causa sufrimiento tratar bien al que te trata mal, a uno le causa sufrimiento bendecir al que te maldice. Pero la cosa es que tenemos un buen ejemplo en Cristo Jesús para hacer esto. Hemos sido llamados a seguir sus pisadas. El que es cristiano ha sido llamado a seguir sus pisadas, porque eso significa cristiano, significa seguidor de Cristo, el que sigue las pisadas del otro, ¿no? Entonces, si tú solamente vas a venir a oír, pero no a seguir las pisadas del maestro, entonces si tú eres cristiano está todo bien, eres simpatizante, ¿no? Pero si tú has venido aquí porque quieres ser un discípulo de Cristo, tienes que saber que tú tienes el mandato de seguir sus pisadas. Y por lo tanto quiero terminar con una pregunta: ¿quién es tu Judas? ¿En quién pensaste cuando empezamos esta charla? Porque ese va a ser tu proyecto esta semana. A esa persona cercana a ti que debió cuidarte y que te trató mal, esa persona que por A o B motivos te ha decepcionado tu corazón, esa persona que por A o B motivos sigue decepcionando tu corazón, ha llegado el momento de que sea nuestro proyecto Judas. Vamos a bendecirlos, vamos a orar por ellos, vamos a tratarlos bien. Y te pido que lo hagas durante toda esta semana. Yo le voy a preguntar a algunos de ustedes cómo les fue con su proyecto Judas el otro domingo. No vayan a faltar el otro domingo, ¿eh? porque yo les voy a preguntar. Va a ser difícil, pero es necesario. Ahora, para mí basta con una semana, porque estoy seguro que si tú haces bien este proyecto, terminando la semana te vas a dar cuenta lo mucho que llena el corazón de un cristiano empezar a actuar como Jesús actuó, empezar a amar como Jesús amó, empezar a sufrir como Jesús sufrió. Y estoy seguro que tu proyecto se va a extender a más allá, pero conmigo basta que lo hagas una semana. Tú has pensado en algunos nombres en tu mente, y por los próximos 7 días te pido que los ames, que los trates bien, que les hables bien y que ores por ellos. Amén. ¿Y qué te parece si empezamos hoy con nuestro proyecto Judas? Vamos a orar.